tema largo y un Sí. tema profundo, porque cuando usted al final le da la posibilidad a un militar de elegir, tiene que darle la oportunidad de ser elegido. Entonces, habrá que ver cómo es eso. Yo con eso no tengo ningún problema, siempre y cuando aclaremos con tiempo cómo es la formación de los militares. A veces yo les digo una cosa, conozco a muchos militares, a veces son más inteligentes que los civiles que tenemos en el Congreso, para que estemos claros. Sí, mira, lo que pasa es que lo que tú estás hablando ya es otro tema interesante, No, que no, no, es otro sería tema. No, porque la forma de gobierno. Nosotros tenemos un gobierno civil, no militar. bueno, Entonces, eso sería otro tema. sí, exacto. Pero lo que quiero decir, eso es lo que hay que dejarlo claro, porque aquí empiezan a confundir todos los términos y las cosas. En el supuesto que vaya a referendo, el tema de la posibilidad de que los militares puedan elegir, no quiere decir que usted lo pueda elegir a ellos en su condición de militar. Tendrían que dejar la vida militar para ser civiles, y eso se fundamenta y dice, bueno, usted tiene que tener tantos años de vida civil para no sé qué. Mientras el palo va y viene, usted sí puede votar. ¿Me entienden? Usted puede votar por el presidente y usted puede votar por la vicepresidenta y por su legislador y por su regidor. Ahora lo que usted no puede es presentar una candidatura de acuerdo a la Constitución. No puede presentarla porque somos un gobierno civil. No es un gobierno, esencialmente civil. Esencialmente no es un gobierno civil militar. No lo dice militar, no lo dice la Constitución. No. Republicano, democrático y representativo. Ya, entonces, ahí no hay tutía. Bueno, lo cierto es que se acaba de introducir este proyecto. Me parece súper interesante que el presidente Abinader aupe esta opción para seguir haciendo más participativa nuestra democracia bajo la figura del referendo. Ya el profesor don Eduardo Tavares ha explicado, por ejemplo, en materia de constitución, cuáles temas pueden ir a referendo. Hay otros que no, como ya vimos, la destitución de un funcionario electo o designado no puede ir a referendo, pero hay otra serie, la moneda, una serie de cosas que ya explicamos. Y hay otros temas que le pueden interesar a la sociedad, a aborto, Loma Miranda, etcétera, etcétera, que se pueden someter a referendo siempre y cuando vayan por la canalita. Congreso, 2/3 partes de los presentes. En la Cámara de Diputados, Senado, 2/3 partes. Pasó eso, la Junta Central organiza el referendo y le da para allá. El 50% tiene que haber participado y el 30% del padrón electoral o el registro electoral. Sí, cabal, debo de especificar algo antes de concluir, que hay dos tipos de referendo actualmente. Uno que es el consultivo, bien, y el que hablamos de los temas que tienen que ver con la Constitución, ese es el aprobatorio. O sea, que cualquier tema que no tenga que ver exactamente con los temas fundamentales de la Constitución, que ya hablamos, sino un tema de interés del país, pues esto no le ata realmente al Congreso, sino que es una consulta popular. Ahora bien, el otro es un referendo aprobatorio, es decir, que si el presidente, el Poder Ejecutivo, somete y dice, yo quiero dolarizar la economía, entonces vía referendo dice no, porque solamente pueden decir o sí o no en esa consulta, o sí o no. Esas serían las opciones. Entonces, si hay un no, ya, esa reforma no pasa, porque es un referendo muy preciso y muy específico. Ahora bien, si dice que sí, pues entonces esa reforma pasa. Un referendo aprobatorio. Ahora, doctor, por último, el consultivo, si sometemos Loma Miranda y en el consultivo, también sí o no. ¿Usted está de acuerdo con que se someta, se explote Loma Miranda bajo un criterio medioambiental, no sé qué vaina? Eso iría a un referendo consultivo, sí o no. Si gana el sí, ya eso es ley, o no obstante
el pueblo diga en el referéndum que sí, el presidente puede decir que no. Mira, lo de Lomo Miranda pudiera ser tanto consultivo como aprobatorio, porque versa sobre derechos fundamentales, o sea, derechos medioambientales. Sin embargo, si es consultivo, estrictamente eso depende de cómo lo enfocan. Lo enfoquen exactamente. No ata al Congreso Nacional. Ahora bien, sí tiene un tester, sí tiene un timing, o sea, sí tiene una valoración de lo que quiere la población con respecto a ese tema. Entonces, pero termina decidiendo la otra persona. Decidiendo el Congreso. El congresista. O sea, sí, no es vinculante, el resultado no es vinculante. No es vinculante, es solamente consultivo para saber cómo. Ahora bien, sería muy cuesta arriba después de un sí o de un no rotundo por parte del pueblo, hacer otra cosa diferente. Sería darle la espalda al pueblo. Sin embargo, aquí hubo precedente prácticamente de un referendo, no como una institución como tal. Recuérdense con el tema del 4% para la educación. Claro. O sea, sí, cuando se volcó ese pueblo diciendo que sí, que quería ese 4%, no obstante, el Ejecutivo no lo entendió así en ese momento, porque entendía que, según sus justificaciones, que debían darse otras reformas más que la inversión per se en la parte estructural, sino en la parte de la formación de los profesores y del profesorado. Eso fue la justificación que dio. Pero no lo aprobó el 4%. De modo y manera que... Bueno, ahí había otra cosa, profesor, y no nos vamos a meter mucho en eso porque sí, ya está la otra invitada, etcétera. Claro. Pero ahí al final, independientemente del referéndum popular y espontáneo, porque no sí, fue bajo la categoría de referéndum, el gobierno, el que fuere, estaba violando la ley, porque el 4% del PIB para la educación es ley, o sea, es parte de la ley de presupuesto. Está otorgado, como está otorgado el 3% del presupuesto para salud pública y nunca se cumple. O sea, se viola la ley. Eso nos lleva a otro tema, pero en verdad no fue solo que no oyera la voz del pueblo, que es importante, sino que como presidente estaba violando la ley, porque no la estaba haciendo cumplir. Y hay que hacer cumplir la ley, simple y llanamente. Ahí hubo, de hecho, lo que se llama un plebiscito. De hecho. Bien, exacto. Hubo un plebiscito. El plebiscito, recuérdense que su raíz es que viene de un magistrado representante de la plebe, o sea, del pueblo. Entonces, de ahí que viene etimológicamente el concepto de plebiscito, que era un magistrado que representaba a la plebe, o sea, el pueblo. Y entonces, en ese momento, hubo, de manera espontánea, hubo un plebiscito diciendo que sí, y como usted dice, que más que una consulta, era una ejecución de la ley, que ya eso es otro tema. Sí. Bueno, pues nada, esperemos a ver, atentos a este tema. Es bueno ir documentándose para que después no estemos como pescado en tarima y no sabemos qué es un referendo, ni qué vamos a hacer con eso, ni cómo lo podemos utilizar para perfeccionar nuestra democracia, que al final lo que busca es eso. Cuando más se participe, cuanto más se tenga el criterio por consenso en una sociedad, mejor debe caminar la sociedad. Dígole yo, a veces no están así, pero son cosas mías. A veces no es cierto que los pueblos siempre tienen la razón. No es cierto y nadie me va a quitar eso de la cabeza. Meten la pata mucho y después ninguno, porque es Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Nadie, no aparece nadie. Pero bueno, esa es otra discusión. Profesor, gracias mil. Atentos al referendo, a esto que ha introducido el presidente de la República para hacer ya cómo se ejecuta, cómo se hace, cuáles son los procedimientos ya detallados para poder acceder
al referéndum como mecanismo de decisión democrática y participativa en la República Dominicana. El profesor Eduardo Tavares Guerrero acompañándonos como siempre en este magazine que no tiene nombre.